Vamos a leer San Juan capítulo 12, verso 20 al 26. Leo las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice de la siguiente manera: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Amén. Con esta porción bíblica hagamos una sencilla oración y pidamos al Señor por su palabra. Padre, con nuestros rostros inclinados, Señor, en reverencia a tu palabra, te pedimos en esta hora que nos envíe esa palabra Gloria a Dios. a nuestros corazones. Gloria a Dios. Padre, tómala y tráela en la sencillez, Gloria a Dios. en tu humildad, en tu amor, en tu dulzura, como el buen Padre, Gloria a Dios. enseñándola a sus hijos. Oh Dios, sea usted en esta mañana para hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, sabiendo que si algo de lo que pidamos es conforme a tu voluntad, tú nos has oído. Gloria a Dios. Y si sabemos que tú nos has oído, Señor, tenemos la petición que te hayamos hecho. Gloria a Dios. Te pedimos, Padre, ven. Tú eres el buen maestro. Tú sabes cómo enseñar. Enséñanos, Señor. Gloria a Dios. Tú eres el gran apóstol que fuiste enviado para salvar. Gloria a Dios. Oh Padre, he aquí, Señor, el buen pastor para apacentar y pastorear. Oh Señor, eres el gran evangelista para sanar y liberar. Gloria a Dios. Oh Dios, te pedimos en esta hora, conforme a lo que usted es, el gran profeta que puede profetizar. Hazlo en esta mañana. Toma, Señor, lo que es tuyo. Haz como tú quieras. Todo te pertenece. He aquí, Señor. He aquí nuestras vidas. He aquí cada hombre, cada mujer, cada grande, pequeño. Paséate en medio de tu pueblo. Gloria a Dios. Toma el control de este altar, de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y habla, Señor, enseña, porque tú sabes cómo hacerlo. Amén. Amén. Y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Siéntese en el nombre del Señor. Qué bueno. La Biblia dice que Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Él es el ángel que se pasea, camina, anda, como estuvo en el campamento de los hebreos en aquel tiempo en el desierto, cuando Moisés
Él mandó y estableció un orden, Amén. porque el Señor estaba en medio del campamento. Y es muy importante nosotros conocer sobre estas cosas. Por eso el Salmo 34, cuando habla de que el ángel del Señor, ¿verdad? 34:7, acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden. Pero a Moisés se le dijo: no le seas rebelde, ¿eh? Porque entonces será enemigo tuyo. Porque es justo, es recto, es santo. Para eso entonces dice la Biblia que Dios le dio un mandamiento. Ese mandamiento, podemos hablar su palabra, la palabra que salió de la boca de Dios, estaba expresado en estatutos, ordenanzas, reglas, normas, para que vivieran de una manera agradable a Dios. Vivieran de tal forma que el ángel estuviera a favor y no a contra, que le fuera por bendición y no por maldición. Y ese orden sigue para todos nosotros. Amén. Porque tú eres pueblo escogido, nación santa, escogido ante la fundación del mundo, escogido en Él, dice la Biblia. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, porque fue una predestinación, ¿verdad? Amén. Esto no solamente fue para la nación de Israel, esto fue también para todos los elegidos, los que antes conoció, tanto de los judíos como de los gentiles. Amén. Amén. Y es un orden que debemos nosotros cuidar como pueblo santo, como nación santa, o pueblo adquirido por Dios, redimido en la sangre en la cruz del Calvario, para que seamos ejemplo entre todos los demás pueblos, gente, familias. Por eso es que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas tienen que pasar, quedar atrás, olvidarse. Y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Amén. Todo eso está en la Biblia. Yo puedo citar algunos textos para que lo anoten. Pero conseguimos que en el llamado al pueblo de Dios, Dios lo saca de Egipto, de la esclavitud, de la pesadumbre, de la zozobra, de la carga pesada, del trabajo, del sol. Lo saca prometiéndole a ellos darle lo mejor. Pero le dice, tienen que caminar por este desierto. Y tienen que ser guiados conforme a lo que yo hable en la boca del ángel, el cual hablará a través de Moisés. Tienen que ser obedientes a la palabra que sale de la boca de Moisés. Es testificado de que he estado con Moisés. Ustedes vieron las señales. Moisés apareció diciéndole que yo le aparecí. Ese fue el mensaje de Moisés. Amén. El Dios de nuestros padres me apareció en un zarzal, estando yo apacentando las ovejas de Jetro en el desierto. Y me habló y me dijo que era la hora, que era su voluntad, que era el tiempo
de libertar, de liberar, de sanar, de salvar, de aliviar la carga, de hacerlo descansar y cumplir la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a su descendencia libraría de la esclavitud. Y es la hora de que todos salgamos de la esclavitud, del cautiverio, de la zozobra, de la pesadumbre o de la incertidumbre, de la desconfianza, de la inseguridad. Por tanto, el Señor me dio estas señales y tiró su vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. Y el Señor me dio esta otra señal. Metió su mano en el seno y cuando la sacó estaba leprosa. La volvió a meter, se sanó. Tomó la serpiente por la cola, otra vez su vara. Estas dos señales para el pueblo, primeramente el pueblo de Dios. Luego, el mensaje será primeramente para ellos. Ve la manera de Dios. Primeramente para ellos, testifícale a mi pueblo que yo, el que soy, el siempre presente, te he aparecido y te he enviado en esta misión. Ahí estamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Entonces en el capítulo 4 envía la misión. Entonces conseguimos también que Moisés no quería ir y se sintió incapacitado, no apto para esa misión. Tenía ciertas dificultades para expresarse. Y entonces el Señor le da señales para motivarlo. Porque el Señor le dijo, anda. Y cuando tú hayas sacado al pueblo de allá, entonces sabrá que yo, el que soy, te he enviado. Pero como Moisés puso, Señor, tú sabes que no soy hombre fácil de habla, soy tartamudo. Señor, envía por el que tiene que enviar, búscate a otro. No. ¿Qué tienes en la mano? Soltó la vara. Ahora puedes ver una serpiente. Huía Moisés. No huyas. Sé fuerte, valiente. Regrésate, tómala por la cola. Entonces Moisés se regresó a la voz de Dios, que le decía que fuera fuerte, que tuviera coraje. Tómala. La tomó otra vez. Esto te será por señal de que yo te aparecí. Luego la segunda señal, a través de él argumentar, la segunda señal de la mano leprosa. Y esas señales se la dio primeramente Dios a Moisés, pero para que Moisés se la diera al pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, al pueblo creyente en Dios. Bien. El pueblo que estaba bajo una promesa que el Señor le había dado a Abraham en Génesis 15, 13 en adelante. Ahora conseguimos entonces que cuando Moisés va y le predica a ellos de lo que Dios le mandó a decir, dice que todos creyeron y se alegraron. Viene la libertad, el año de la libertad. El mensaje que Moisés nos trajo nos promete libertad de la esclavitud, de la mano dura del faraón. Vamos a ir a una tierra buena, la tierra que fluye leche, miel,
árboles de frutos, buena tierra, ríos, manantiales, fuentes de agua. Nos vamos y vamos a tener nuestras propias tierras, nuestra propia finca, nuestras propias haciendas, nuestros propios bienes. Dios en sí quiere eso para nosotros. Amén. Que tengamos libertad, que tengamos lo nuestro, lo propio. Pero ellos tenían ese pensamiento, y Dios, que conoce los corazones, entonces el Señor lo pasó por el desierto para probar lo que estaba en su corazón. En sí Dios te quiere dar bendiciones, pero primero tiene que probarte. Porque tú tienes que ser un pueblo diferente. Yo tengo que ser un pueblo diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres pueblo especial, ¿verdad? Amén. El 7:6 del libro de Deuteronomio, o el 14:1 y 2. Somos pueblo diferente, llamado a marcar la diferencia. Volveos, regresen a mí. Para poder marcar la diferencia tenemos que volvernos al Señor. Amén. Porque de otra manera no podremos. ¿Por qué? Porque tú naciste en pecado. Yo nací en pecado. Nos formamos en maldad. Una naturaleza pecaminosa hay en usted y en mí. Amén. De tal manera que la manera que usted lo pueda lograr es la manera de Dios. Y es que entonces el Señor te da la palabra. Esa palabra es un mandamiento. Y el Señor tan bueno entonces viene y lo desglosa como para que sea más sencillo y lo puedas entender. Por el bien tuyo, por el bien mío. Nos da ordenanzas o reglas o normas de estar, de convivencia, de cómo nosotros podemos agravar a Dios y hacer que el ángel siempre esté a favor, que el ángel siempre sea nuestro amparo. Por eso el campamento del Señor tenía que ser un campamento santo. Amén. Mandó aún que cuando alguno fuera a desechar de los alimentos ingeridos, consumidos, tenía que tener una estaca para cavar y ocultar, porque el ángel estaba en el campamento. Dios limpio, santo. Por eso la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Verdad? En esa ordenanza el Señor llevó conducta, orden y doctrina a su pueblo, para hacer de ese pueblo un pueblo bien doctrinado, disciplinado, y de esa manera marcar la diferencia con los otros pueblos, con las otras naciones. Entonces ustedes me serán, ¿ve? Ustedes serán un pueblo, una nación de sacerdotes, de gente santas, apartada de entre todos los demás, escogido para vivir en una forma que me agrade. ¿Queréis eso o no queréis eso? Amén. ¿O queréis seguir como los demás pueblos,
o las demás naciones. Decidan ustedes. Para eso le doy doctrina, conducta, orden. Para que sean disciplinados y ustedes marquen la diferencia. Sean mi diferencia. Porque ustedes me van a identificar, me van a reflejar que yo soy santo. Porque ustedes son santos. Ustedes me reflejarán. Amén. Que yo soy justo, porque ustedes serán justos. Que yo soy recto y ustedes serán rectos, porque harán las cosas buenas, rectas. Ustedes serán la luz para la gente, para los pueblos. Ustedes serán donde la gente pueda verme, pueda oírme, pueda entenderme. Ustedes serán la carta leída, Amén. la Biblia abierta, mi palabra expresada en ustedes, en sus obras, en sus hechos, en su andar, en su entrar, en salir, donde vayan, donde estén, ustedes serán Amén. donde la gente me ve a mí. Amén. Amén. Dale pues. A su nombre. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero Dios, que escudriña la mente y prueba el corazón, tenía entonces que sacar lo que estaba dentro de ellos. Y la manera de sacar lo que estaba dentro de ellos era pasarlo por un proceso. Amén. Llevarlo al desierto, privarle de buena tierra, privarle de muchos árboles de frutos, privarle de aguas corriendo como el río Nilo, lo privó de eso, de manantial o de fuentes de agua. Antes de dársela, los probó, le privó de eso y lo llevó por el desierto, tierra árida, secas, estéril. Primero Dios pasa a su pueblo, antes de hacerlo heredar bendiciones, primero lo pasa por desierto, los prueba. Amén. Y en las pruebas usted dará a conocer, nosotros daremos a conocer lo que está dentro de nosotros. Y es necesario que salga lo que está dentro de nosotros. Amén. Y eso dará a conocer que usted y que yo somos pecadores. Y que nos inclinamos a lo terrenal. Y tenemos nuestras propias ideas. Y queremos nuestra propia casa, nuestra propia viña, nuestras propias cosas a nuestra manera. Y que no somos pacientes. Y que queremos las cosas ya y a nuestra manera y a nuestra forma. Entonces eso da a conocer que Dios en verdad llama a gente pecadoras. Escoge a lo vil, a lo menospreciado por los demás. El Señor escoge a lo débil, a lo necio de este mundo, a lo insensato de este mundo. Amén. Para entonces hacer un trabajo, porque Él es el gran maestro, el que enseña, el gran artista que hace una excelencia de obra. Empieza a procesarnos para hacer una transformación en nosotros. Y de esa manera usted y yo vamos a marcar la diferencia. Y la gente verá el cambio de Dios en tu vida. Amén. La gente hablará
cómo Dios hizo con ese hombre, con esa mujer. Es necesario que usted y yo pasemos por los desiertos. Y Dios se glorifique dándonos agua de la roca. Porque es muy bien que saque agua de la arena, de la tierra. Pero sacar agua de una roca, eso es otra cosa. Eso es mucho más allá. Eso ya es una señal sobrenatural. Cuando usted ha visto a alguien sacar agua de una roca, cavan en las profundidades de la tierra, Amén. pero no de una roca. Eso marcó la diferencia. Hacer llover en las noches un rocío y darle pan en el desierto lo privó de que ellos sembraran, de que ellos labraran la tierra. Lo privó y lo enseñó a vivir en gracia. En el desierto, ellos no iban al Nilo a buscar su propia agua, como lo hacían en Egipto, sino que Dios le dio de gracia en el desierto. Le dio agua de gracia. Amén. Ya no labraban la tierra para sembrar y después ir a recoger y amontonar. No, Dios le dio pan en gracia, de gracia. Se levantaban en la mañana a recoger y amontonar lo que no habían sembrado, lo que no habían esparcido. Dios entonces siembra, esparce por usted y te manda después a recoger y te manda después a amontonar. Eso hace Dios para ti. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. A su nombre. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios. Amén. Aprender a mirar a Dios. Porque que lo pasó por un desierto lo estaba enseñando. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos estaban tan aferrados a lo terrenal, a depender de sí mismo. Labrar su propia tierra, cultivar para sí, tener sus propias cosas, cargar su propia agua. Y Dios los enseñó. Aunque estén aquí en el desierto, entiendan que lo tengo en el desierto porque yo quiero enseñarle a vivir en gracia. Amén. Yo quiero que ustedes aprendan a vivir en mi gracia. Dejen sus tácticas, su estrategia. Entréguense a mi voluntad. Aprendan que yo puedo convertir este desierto de arena lo puedo convertir en un río fructífero de abundante agua. Eso es lo que el Señor quería darle a entender a ellos. Dice la Biblia que cuando Moisés habló a la roca y la golpeó, salió tanta agua por ese desierto. Dios es el buen maestro que nos enseña a nosotros el buen camino. Y que nos sea de provecho al prestarle atención. De que debemos despojarnos de nuestras maneras. Debemos desprendernos de esa manera, de esa forma humana que tenemos, que aprendimos nosotros. Muchas veces la traemos de muchos años, de nuestros padres que nos enseñaron terrenalmente. Por eso el Padre Celestial, ese buen maestro, nos está enseñando a nosotros otra forma, otra manera, algo más excelente. Y así fue con el pueblo de Abraham, en su descendencia, de Isaac y de Jacob. Así fue. Amén. Ellos querían depender de sí mismos.
labrar su propia tierra, cargar su propia agua, tener sus propias cosas. Y el Señor le enseñó a convivir. Y que si alguno recogía mucho, tenía que darle al otro para que no tuviera más. ¿Ve? Le enseñó a una igualdad. Amén. Le enseñó a ser generosos, bondadosos, amigables, compartir, tener compañerismo, ponerse en el lugar del otro. Y el que recogía poco no tuviera menos. Vemos que esa iglesia allá en el desierto, o sea, fue la primera iglesia, vamos a hablar de Dios, pero entonces en la segunda iglesia, en la edad de gracia, en la dispensación de gracia, en las edades gentiles, en la edad de Éfeso, la edad apostólica, los apóstoles vivieron eso. Amén. Y traía a alguien más y otro traía menos. O otro traía mucho y otro traía poco. Pero ¿qué hacían? Administraban y repartían según la necesidad para cumplir lo que se hizo allá. Una continuidad del Espíritu, del Señor, del gran Padre, el gran Señor que enseña a una igualdad, a tener liberalidad, generoso, bondadoso, a tener voluntariedad, espontaneidad. Heme aquí, somos un pueblo único, un pueblo apartado entre todos para ser un pueblo identificando al Dios único, al Dios eterno, al Padre verdadero, al Padre celestial. Un pueblo que identificará con sus hechos y con sus obras a ese tabernáculo único, a ese altar único, a esa fe única, a ese evangelio único, que es el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje que siempre Dios ha traído entre su pueblo, entre su iglesia, entre aquellos donde Él viene, donde Él baja, entre aquellos que Dios escoge. Un mensaje que lo identifica, que verdaderamente sus obras dan a conocer que es un pueblo especial, que es un pueblo cambiado, que es un pueblo regenerado, es un pueblo que ahora ya no es como era, ya no hace como hacía. Ahora su Dios, su Padre, su Maestro, lo ha pasado por desierto y le ha hecho vivir en gracia y le ha enseñado a tener confianza de que Él es el dueño de todo y que Él provee todo. Amén. Y que Él hace desiertos en ríos y que Él puede hacer como hizo. Por tanto, nosotros al ver estas cosas en la iglesia apostólica, como los apóstoles administraban, y algunos traían mucho y otros traían poco, pero entonces dice la Escritura que el que recogió mucho no tuvo más. No, repartían, tenían una dirección del Espíritu, como los tuvo Moisés, también los tuvieron los apóstoles. Como Dios delegó funciones y los ancianos ayudaban, los cabezas de casa escucharon y obedecieron que tenía que hacerse así, porque esa era la manera de agradar a Dios y de hacer que el ángel estuviera siempre allí con ellos y que fuera a favor y no a contra.
y que fuera bendición y no maldición, hoy es igual. Amén. No es diferente, es igual. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y nos llama también a ser como ellos hicieron. Y ser la continuidad de los hijos de fe. Los hijos de Abraham. Porque todo lo que soy de fe, soy hijo de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dale un aplauso al Señor. ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡A su nombre! Sea la gloria del Señor manifestada entre nosotros por creerle al Señor. Amén. Ahora conseguimos entonces que somos ese pueblo y debemos llevar siempre fruto para el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué fruto? Porque el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Ahora, muchas veces el árbol bueno da frutos malos porque están dañados, empestados, contaminados, ¿verdad? Infectados. Hay plagas que vienen a dañar el árbol y dañar también el fruto del árbol. Gloria a Dios. Entonces debemos también tomar esto. La Biblia dice que el Señor en el principio dijo: produzca la tierra hierba verde, algo de fruto, que su fruto esté en ello, su semilla permanezca, según su género. Y fue así. Amén. Ahora, muy importante saber que depende donde el árbol esté o donde la semilla caiga. También. Porque puede ser una semilla de un árbol bueno, que da un fruto bueno, agradable, ¿verdad? Amén. Pero la Biblia nos dice, el Salmo 1, que va a ser bienaventurado si la semilla cae y crece a la orilla del río, que en las corrientes echa sus raíces. Porque siempre estará verde y dará fruto a su tiempo. ¿Verdad? Amén. Y eso es aquel que no anduvo en consejo de malo, en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Ahora, cuando alguien anda siempre tomando los consejos de personas que en su fruto, en su carácter, en sus obras, no es identificado como un árbol bueno, sino que su fruto está dando a conocer que es un fruto malo. O vamos a hablar que el árbol sea bueno, pero el árbol está enfermo, Gloria a Dios. contaminado, plagado, infectado. Como sabemos que hay muchas infecciones o enfermedades en este mundo. Y si ese árbol está así y su fruto está haciendo un fruto ya enfermo, que sale manchado, picado, amargo, y aunque la simiente del árbol es dulce, pero como está enfermo, contaminado, ya no da la naranja dulce, sino que la da amarga. Ya no salen grandes, sino que salen pequeñas. Ya su corteza no es blanda, sino que es dura. Entonces la persona viene y toma de
ese fruto, en ese consejo, esa orientación, entonces ahí define que no es aquel árbol que está plantado a la orilla del río, que la corriente está echando su raíz. Por eso hay que saber, hay que conocer un poquito. Porque no seamos, como dice, necios, insensatos. Después que hayamos oído, Dios haya estado entre nosotros. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, Gálatas insensatos, habéis comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. ¿Qué le pasa? Están regresando atrás. No nos conviene. Por eso es que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Y Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo que conozca. Por eso Él edificó, construyó, preparó, capacitó. ¿Ve? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas. Entre el pueblo de Dios, Dios coloca ministerio para enseñar, para pastorear, para fundamentar, traer revelación, para darle ciencia profética, para darle sanidad, milagro. Ahora vemos allí que es necesario enseñar. Amén. Y ustedes tienen que aprender a ver el espíritu que está delante de ustedes. Ustedes necesitan discernir sobre los ministerios, sobre los dones. Amado, no le crea todo espíritu, hay que probar los espíritus. Amén. Porque no todos son enviados de Dios. O no que no todos sean enviados. O es que alguien enviado se contaminó, se enfermó. Habéis comenzado por el espíritu y ahora están acabando en la carne. Y Pablo dijo, temo haber trabajado en vano. Gloria a Dios. ¿Ve? Esto puede pasar en el pueblo de Dios. Vaya ya a la iglesia hebrea. Dios estaba en la noche una columna de fuego. Y eso resplandecía en todo el campamento, a lo largo y a lo ancho. Por allá estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Netalí, Aser, Dan. Era una extensión muy grande. Y dio ahí. Y eso resplandecía en una señal sobrenatural para que las bestias, las fieras del campo no llegaran. Los leones se privaran de llegar a los campamentos y llevarse a un niño, llevarse a una niña, llevarse a un hombre. La misma serpiente privarse de andar por el desierto y entrar al campamento. En el día una gran columna de nube para que el sol no fatigara al pueblo. Todas las señales que hizo en medio de ellos en Egipto, convertir el agua en sangre, mandar plagas de piojos, de granizo, de fuego, de tiniebla, hermano, de ranas. Para aquellos y para ellos nada. Los saca, atraviesa el mar Rojo, hace un camino, pasa el pueblo en lo seco, después le tranca otra vez el mar, destruye a los egipcios. Lo trae por el desierto, le da agua de una roca, le endulza las aguas amargas, le da pan en el desierto. Están viendo que su ropa no se consume ni sus zapatos, nada. Y con todo eso, teniendo un profeta allí, el pueblo se contaminó. El pueblo se enfermó. Y se delegaron personas, ancianos, para estar al frente del pueblo. Y muchos de ellos se contaminaron.
Y se levantó Datán, Coré, Abirán, no de la tribu de Rubén, de Leví. Rubén era el primogénito. ¿Y cómo fue? Será, como se hizo, se hará. Como pasó allá, volverá a pasar. Amén. Porque nuestro enemigo es Satanás. Que el Señor los reprenda. Gloria a Dios. Que Él vino a matar, robar y destruir. Y Él trata de separar el pueblo y dividir el pueblo. Y Él trae esos espíritus de contienda y de pleito entre el pueblo santo. ¿Ve? Y hace que el pueblo que comenzó espiritualmente a caminar y a creer, como el pueblo hebreo dice, y creyeron a Moisés, después empieza a caminar por el desierto y vienen las pruebas y circunstancias difíciles, empiezan a dudar, a descreer la palabra que Dios habló a través de su profeta, a descreer lo que Dios ha mandado hacer. Y entra ese espíritu y se sublevan. Por tanto, lo que pasó allá quedó escrito, por ejemplo, para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron, para que seamos consolados y tengamos esperanza, que como hubieron gente firme y seguro en lo que Dios habló, y aunque estuvieran pasando por el desierto, ellos veían más de las pruebas. Ellos veían a Dios mandándole agua en el desierto. En gracia bebían agua. Ellos veían más allá de las pruebas en ese desierto. Veían a Dios mandándole pan en gracia. Gloria a Dios. Ellos veían más de las pruebas, que era un desierto lleno de serpientes, de escorpiones, de leones, bestias y fieras. Ellos veían que Dios los protegía con una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Eso tiene que ser para nosotros. ¡A su nombre! Veamos a Dios. Y llegaron unos griegos que habían venido a adorar. Entre los que vinieron a adorar, unos griegos vinieron a adorar. También vinieron a adorar. Amén. Entre los judíos habían oído hablar de ese Jesús. Y entonces llegaron a Felipe. Queremos ver a Jesús. Queremos verlo personalmente. Queremos saludarle, estrecharle la mano. Queremos acercarnos. Queremos oírle. No han dicho mucho de Él. Hemos oído de Él, que ha hecho tal cosa, que ha enseñado tal cosa. Tenemos una inquietud también. Felipe fue, le dijo a Andrés, y después fueron y se lo dijeron al Señor. Mira, hay unos griegos que quieren buscar. Y era una señal, y entonces el Señor dijo, bueno, que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Amén. Y ahí Jesús da una enseñanza y dice que si el árbol de trigo al caer a tierra no muere, no puede llevar fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Amén. Hermanos, si no mueres, no puedes llevar fruto. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Todo pámpano que se separa de mí no llevará fruto. Quiere decir que usted tiene que estar en Él. Yo debo estar en Él. Amén. Y si Él murió, todos murieron. Los que son de Él, los que están en Él. Los que fueron antes en Él. Y nacieron aquí en la tierra y tenían que ser identificados en Él. Y si Él sufrió, tú sufres. Si Él padeció, tú padeces. Si Él murió, tú también mueres. Amén. Mueres a sí mismo. Mueres a tu voluntad. Muero a mi voluntad. Porque dice la Biblia, sepultados juntamente con Él, para que también resucitásemos juntamente con Él y viviésemos una vida nueva
De modo que ya no vivas a tu voluntad ni a mi voluntad, sino que vivamos a la voluntad de Él. Amén. Que seamos como Él. Porque dice la Biblia que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Y acabar su obra. De tal manera, de tal forma, que usted, si fuiste elegido, escogido en Él, entonces dice la Biblia, tú tendrás una identificación de que ya vives en Él y Él en usted. Y usted y Él son uno. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y llevará el fruto. El Señor le dijo a los discípulos en el 15:16, yo he elegido a vosotros y lo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es el fruto apacible, fruto lleno de justicia. Es ese fruto agradable. Aunque usted o yo seamos árbol bueno, no estamos exentos de no contaminarnos, de no enfermarnos, tanto en espíritu como en carne. Limpiémonos pues, dice la Biblia, de toda contaminación, de carne y de espíritu. Algunos se contaminan, como aparece en la Biblia, y Pablo escribe, porque muchos estaban contaminados. El capítulo 7, 2 Corintios, Pablo manda a limpiarse. ¿Ve? Y limpiado de la vieja levadura, para que seamos masa nueva. Y la levadura vieja era la doctrina religiosa, la doctrina de los religiosos, de los sacerdotes, de los escribas. Y manda a limpiarse de esa vieja levadura. Gloria a Dios. Y era la hipocresía, era la mentira, que cuando hacían un culto, hacían de las personas que participaban 2 veces hijos del infierno más de lo que era. Porque enceguecían, cegaban al pueblo con su enseñanza. En vez de abrirle el entendimiento, en vez de hacerlo ver, de entender y conocer mejor al Señor, entonces lo cegaban con su mensaje. Porque estaban muy contaminados. Entonces había que limpiar ese árbol. Y Pablo decía, limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Había muchos que habían salido y sus predicaciones lo que hacían era enfermaba a la iglesia. Y Pablo decía, yo siento esto. Por tanto, árbol bueno puede enfermarse. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. No sé si te parece darle un aplauso al Señor. ¡Dale gloria a Dios! ¡A su nombre! Tú eres pueblo especial. Pueblo único. Veamos que nuestro enemigo es Satanás. Gloria a Dios. Que quiere dividirnos, separarnos. Gloria a Dios. Busca de debilitar al pueblo, hacerlo descreer la palabra de Dios, descreer el mensaje. Pero no miremos las pruebas en el desierto. Miremos que Dios nos prometió algo y que lo que nos prometió es fiel y verdadero. Amén. Y cumplirá lo que nos prometió, porque Él es fuerte, Él es poderoso en batalla. Él no hay quien le gane.
Él os introducirá en la tierra prometida. Solamente paciencia un poquito más. Y Dios te introducirá, llevará y hará heredar la promesa. Soy alabanza. Dale los aplausos para Él. Soy alabanza. Soy alabanza. Soy alabanza. Soy, viva la vacía. Anda pues, alaba la gloria. Por eso la Biblia dice en la Escritura que es bienaventurado el varón si no anda en los consejos de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley está su delicia. Dice, el Señor me lo dijo, el Señor lo prometió. Y allá le pasó a ellos por esto, y fue la debilidad de ellos en esto. Pero yo no voy a caer en semejante error. Gloria a Dios. Velá y orá. Y cada vez que venga Satanás, dígale, escrito está, Satanás. Gloria. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Gloria a Dios. El Señor nos da conducta, orden y doctrina para que seamos disciplinados. Escrito está, Satanás. No importa que estemos en el desierto, no importa que seamos una manada pequeña, no importa. Pero aquí estamos bajo una promesa, un compromiso de Dios. Y Dios nos cumplirá y Dios nos pagará a su nombre. Dale, yo soy alabanza, yo soy alabanza. Yo soy alabanza. Soy alabanza. Ay, alaba. Y alabanza. Y cada vez que venga Satanás, tome la escritura, escrito está. Gloria a Dios. Creemos un mensaje. Creemos en una fe. En un Señor, en un bautismo, en un Dios y Padre que es sobre todo, con todo, por todo y en todo. Creemos en un altar único, un tabernáculo único, un Dios único, una fe única. Amén. No creemos en otras cosas, sino en lo que Dios dijo y quedó escrito. Amén. Creemos que somos un pueblo único, pueblo especial, apartado entre todos los demás. Creemos que Dios está trabajando, Amén. que Dios está haciendo en nosotros, y que Él ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Soy alabanza. Soy alabanza. Oh, gloria. Oh, gloria. Creemos, hermano. Amén. En una oportunidad el Señor llegó, salió de afuera de la ciudad y halló una higuera y la halló sin fruto y la maldijo. ¿Verdad? Amén. Nunca jamás coma ninguno de ti. Pero en otra aparece que el Señor salió y entonces él refiere una parábola. Que había un hombre, un padre de familia, que tenía una viña, ¿verdad? Amén. Y vino a buscar un fruto en ella y no halló. Entonces le digo al viñador, al que cuidaba, le dijo, cortarla. Inutiliza también la tierra. Y el Señor, no la cortemos, dejémosla por este año. Mientras yo la voy a abonar, la voy a podar, la voy a desmalezar alrededor, le voy a quitar toda la enfermedad que tiene y voy a hacer que dé fruto. Amén. Eso está en Lucas
Lucas 13, 9 en adelante, por ahí está. Y la otra está en Mateo 21, 30 en adelante, por ahí está, 33, 34, creo que es exactamente por ahí. Ahora vemos que en una, él maldijo. Pero en otra, hubo una intersección, un clamor. Alguien intervino y dijo: Señor, rogó, dejadla todavía. Yo haré algo. Yo voy a cuidarla. No da fruto porque está enferma. Y nuestra fe hace que lo que esté estéril sea fructífero o de fruto. Amén. Nuestra fe hace que desiertos se conviertan en ríos. ¿Ve? Llanuras en bosques. Amén. Valles en grandes montañas. Yo lo he vivido. Amén. Yo he orado por árbol estéril que no dan fruto. Tienen años. Árbol de 20 años, 25 años, sin dar fruto. Y yo he llegado y dado una palabra de fe a aquel hombre que estaba a punto de cortar su árbol, que sembró, que plantó. Mira esto, que regó y esperaba un fruto y no lo daba. En la Biblia nos dice que el Señor tenía una viña plantada de vides escogidas. Amén. Había trabajado en ella, la había labrado, la había despedregado, había edificado una torre, hecho un vallado, y cuando vino a recoger fruto, eran uvas amargas, silvestres, lo que dio. Y puede suceder, después que se hace un trabajo, se dedica a labrar, a cuidar, despedregar, destronconar y sembrar una semilla, una simiente escogida. Y después cuando viene a buscar un fruto, ¿qué pasó? No sembré yo esto. Esperaba unas uvas dulces. Esperaba un fruto dulce, amoroso, bondadoso, amigable, compasivo, misericordioso, lleno de fe, de esperanza, de amor. Y es todo lo contrario. Entonces el Señor dijo: cortar la viña, sacarla de raíz. Entonces es cuando viene la intervención de la misericordia a través de alguien. Amén. Y ruega y dice: no la corte, no la quite, dale una oportunidad. Amén. Amén. Y a mí me tocó. Y el dueño dijo: no, la voy a cortar. Ya tiene muchos años. La sembré, la cuidé, la regué. Y mira el tamaño que tiene. Nunca da un fruto. Me dijeron que le hiciera así, que le metiera piedra. Me dijeron que le hiciera esto. La conjuré así, le hice esto y nada. Y yo le dije: si tienes fe ahora y crea lo que te digo, entonces ella dará el fruto según su género. Amén. Lo que le hace falta es una palabra de vida. Amén. En una actitud genuina de fe. Entonces he soltado una palabra sobre ese árbol. Y dije: de aquí a no muchos días verá el resultado. Y me he ido. Y cuando he regresado me dijo: ve el fruto que lleva el árbol. Dale un aplauso al Rey. Dale la gloria a Dios. Soy alabanza a su nombre.
diferentes árboles, en su especie, en su naturaleza y en diferentes lugares. Dios ha hecho que el árbol estéril dé fruto. Amén. Y buenos frutos. Tremendos frutos, hermano. Tanto del coco como del aguacate. Bien. Dios es bueno. Bien. Dios hará a través de ti si crees. Verás su gloria. Bien. Dios hará por tu fe. Y moverá. Tocará. Liberará. Sanará. Salvará. Si no lleva fruto, será cortado. Y si lleva malos frutos, siendo un árbol bueno, contaminado y enfermo, entonces habrá que podar, derramar, descontaminar. Porque en sí Dios quiere que llevemos fruto. Amén. Y hay árbol que hay que cortar abajo. Hay otro que hay que cortarlo conforme a la naturaleza en la primera mesa. Hay otro que hay que derramar. O hay otro que hay que descoronar, descopar. Bien. Porque se están elevando mucho y hay que cortarle su follaje. Amén. Amén. Todo eso hace Dios. El gran maestro está enseñando nuestras vidas a que Amén. aprendamos a vivir y seamos el fruto agradable, en verdad, ante Él. Por tanto, queridos, amados hermanos, Dios está aquí con nosotros. Amén. Dios no se ha olvidado. Dios no nos ha dejado. Solamente Él nos está dando oportunidad. Amén. Solamente Él espera por ti y por mí. Que podamos vernos a la luz de la palabra. Morir para poder vivir. Amén. Morir nosotros para que pueda vivir Él. Morir a nuestras propias concupiscencias, deseos, parecer. Entregando totalmente a Él. Él es la vida. Él es el que puede hacer que usted lleve un fruto agradable. Entréguese total, absolutamente a Él. Despréndase totalmente de usted mismo. Su naturaleza, mi naturaleza, desagrada a Dios. Por tanto, necesitamos la naturaleza de Él. Y aquí está en la Biblia. Amén. Si alguno murió, que fue el Señor, murió por ti y por mí, entonces todos los que somos de Él debemos morir. Amén. Y sepa algo, que los que son de Cristo han crucificado su carne en las pasiones y deseos, Amén. para no vivir el resto que le queda en la tierra conforme a sus propios deseos, a su propio parecer, sino conforme a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Mis queridos amados, que esta poca palabra hoy le edifique, le construya como casa de Dios, como casa espiritual, Amén. como pueblo santo, como un pueblo único de Dios, con una fe única. Amén. Marquemos la diferencia, que somos de Él, sea la palabra de Dios viviendo en esta tierra. Que todo el que te vea diga: ahí va un cristiano, ahí va una cristiana, ahí va un pueblo santo, ahí va un pueblo lavado en la sangre, ahí va el Dios viviente, viviendo en esos hombres, en esas mujeres, a su nombre. Póngase de pie y démosle gracias al Señor.